El sol de la mañana pintaba los campos de trigo de Nueva Buzosan con una luz dorada. Yang-gu Park estaba en el balcón de su oficina, observando a los agricultores comenzar su trabajo diario. Como comandante de la colonia, se sentía orgulloso de lo que habían construido aquí en Kepler 442c. Hace 10 años, este planeta no era más que rocas y aire enrarecido. Ahora, 50.000 personas lo llamaban hogar. Señor, tenemos los informes diarios, dijo su asistente, trayéndole una taza de café. Jung-gu sonrió y tomó la taza caliente. Los informes mostraban buenas noticias de nuevo. Los rendimientos de los cultivos habían aumentado un 15%. La nueva planta de tratamiento de agua funcionaba perfectamente. 3 familias más habían tenido bebés este mes. Esto era lo que Yang-gu amaba de la vida en la frontera. Cada día traía progreso. Cada mes hacían este mundo un poco más parecido a la Tierra. Los colonos trabajaban duro, pero eran felices. Los niños jugaban en las calles. Las parejas se casaban en la pequeña capilla que habían construido el año pasado. Los ancianos se sentaban en los porches contando historias sobre la tierra a cualquiera que quisiera escuchar. Jenny Kim no pensaba en trigo ni en bebés esa mañana. Estaba en lo profundo de las cuevas al norte del asentamiento principal. Como la mejor científica de la colonia que estudiaba la vida alienígena, había hecho un descubrimiento asombroso hacía 3 semanas. Las cuevas albergaban ruinas de una civilización antigua. «Dame ese escáner, Tamman», le dijo al joven geólogo a su lado. Tamman Lee había sido su estudiante en la Tierra. Ahora era su compañero en el hallazgo más emocionante de sus carreras. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de extraños símbolos. El metal en el que estaban tallados no se oxidaba ni se descomponía, ni siquiera después de miles de años. Hannah pasó sus dedos por la superficie lisa. «Esta gente era avanzada», susurró. «Mucho más avanzada que nosotros». «¿Qué crees que les pasó?», preguntó la joven Choui, su experta en arqueología. Estaba tomando fotos de cada símbolo, de cada tallado. Ginny negó con la cabeza. «No lo sé, pero se llamaban a sí mismos algo que se traduce como Imperio Borak. Sus escritos hablan de grandes naves que navegaban entre las estrellas. Poseían muchos mundos». ¿Poseían? Tamman parecía preocupado. ¿Quieres decir que este era su planeta? Hace mucho tiempo, dijo Hannah, estas ruinas tienen al menos 5.000 años, quizás 10.000. Lo que sea que les haya pasado a los Borak, sucedió antes de que los humanos siquiera aprendieran a escribir. Los 3 científicos continuaron su trabajo, sin saber que su descubrimiento pronto significaría todo para la supervivencia de su colonia. Tomaron fotografías, realizaron escaneos y tradujeron cuidadosamente más símbolos. Los Borak habían sido un pueblo orgulloso. Sus escritos hablaban de conquista, de extender su imperio por la galaxia, de traer orden a mundos caóticos. Pero también había otros símbolos. Símbolos que hablaban de grandes enemigos. Símbolos que mencionaban la quema y la gran retirada. JYN tomó nota sobre todo, pero aún no podía entender la historia completa. Muy por encima de ellos, en la pequeña ciudad que rodeaba la sede de la colonia, la gente vivía sus vidas normales. Los vendedores del mercado vendían verduras frescas y pan casero. Los niños asistían a la escuela por la mañana y jugaban por la tarde. Los adolescentes se reunían en el pequeño cine para ver películas transmitidas desde la Tierra. Hyung-gu pasó el día en reuniones con los jefes de departamento. La planta de energía necesitaba piezas nuevas de la Tierra. El hospital quería permiso para expandirse. El Consejo Agrícola solicitó más tierras para la temporada de siembra del próximo año. Estos eran buenos problemas. «Comandante», dijo el capitán Mon Ho-jun, jefe de seguridad de la colonia. «Hemos terminado la revisión trimestral de seguridad. Todo parece bien. No hay crímenes importantes, ni accidentes, ni problemas con la vida silvestre». Yang-gu asintió. Nueva Buzosan era uno de los lugares más seguros del espacio humano. Tenían una pequeña fuerza de seguridad, pero principalmente ayudaba con accidentes y disputas menores. Los colonos eran buenas personas que se cuidaban mutuamente.
¿Alguna noticia de las otras colonias fronterizas?, preguntó Yang-gu. Todo tranquilo, respondió Muno. Nueva Seoul informa una buena temporada de cosecha. Nueva Daegu acaba de abrir su nueva fábrica. A todos les está yendo bien aquí en el borde. Las colonias fronterizas eran el orgullo de la humanidad. 12 mundos donde valientes familias habían elegido construir nuevas vidas lejos de la tierra. Comerciaban entre sí, compartían recursos y ayudaban a los recién llegados a empezar. Era una red pacífica y próspera de asentamientos humanos. Esa noche, Hana y su equipo regresaron de las cuevas. Se unieron a otros colonos en el centro comunitario para cenar y bailar. Era el cumpleaños de Tamman, y toda la colonia celebraba junta. Los niños corrían alrededor de las mesas mientras los adultos hablaban y reían. ¿Encontraste algo interesante hoy?, preguntó Gu Jin-kang, el coordinador de emergencias de la colonia. Era un hombre amable que se aseguraba de que todos tuvieran lo que necesitaban en tiempos difíciles. Solo cosas alienígenas viejas, dijo Tamin con una sonrisa. No quería preocupar a la gente con historias de imperios antiguos. Nada importante. Pero al otro lado de la galaxia, mucho más allá del espacio humano, algo importante sí estaba sucediendo. En una ciudad masiva construida dentro de un asteroide hueco, criaturas muy diferentes a los humanos estaban teniendo una reunión. Los Borak no habían desaparecido. Se habían retirado, reconstruido y vuelto a fortalecer. Durante miles de años, habían esperado el momento adecuado para reclamar sus antiguos territorios. Parecían dragones que caminaban erguidos con escamas que reflejaban la luz y ojos que brillaban en la oscuridad. El líder supremo de guerra Hesl se paró frente a un mapa holográfico de la galaxia. Puntos rojos marcaban la ubicación de las colonias humanas. 12 puntos rojos, incluyendo uno en el mundo que todavía llamaban por su antiguo nombre Vortak. Vermin, siseó Hesl a sus oficiales. Débiles mamíferos han infestado nuestros mundos sagrados. Cavan en nuestro suelo. Respiran nuestro aire. Se atrevieron a llamar a nuestros planetas sus hogares. Los otros líderes Borak asintieron en señal de acuerdo. Habían estado observando la expansión humana durante meses. Los humanos parecían pacíficos, incluso indefensos. Tenían pequeñas fuerzas de seguridad y armas simples. Sus naves transportaban familias y equipo agrícola en lugar de guerreros y armas. Serán fáciles de eliminar, dijo el comandante de guerra Bexerel. Una sola flota de batalla podría destruir las 12 colonias en un día. Hexal sonrió, mostrando dientes como diamantes afilados. Sí, limpiaremos nuestro territorio de esta infección. Que sirva de lección a toda la galaxia. El imperio Boriek ha regresado. De vuelta en Nueva Busan, Haeungu acostó a su pequeña hija. Ijin Park tenía 8 años y le encantaba escuchar historias sobre los primeros días de la colonia. «Papi, ¿volveremos alguna vez a la Tierra?», preguntó. «Quizás algún día para una visita», dijo Yang-gu. «Pero este es nuestro hogar ahora. Hemos construido algo especial aquí». Fuera de su ventana, las 2 lunas de Kepler 442 se proyectaban una luz plateada sobre el pacífico asentamiento. En unas pocas horas, los agricultores comenzarían otro día de trabajo honesto. Los científicos regresarían a sus fascinantes descubrimientos. Los niños jugarían en las calles seguras del hogar más nuevo de la humanidad. Ninguno de ellos sabía que la muerte venía de las estrellas. El ataque llegó sin previo aviso al amanecer. Hyde Park estaba desayunando cuando la primera explosión sacudió su casa. Levantó la vista de su tazón de cereal mientras las ventanas traqueteaban. «Papi, ¿qué fue eso?». Haeungu Park ya estaba buscando su comunicador de emergencia. Antes de que pudiera responder a su hija, una segunda explosión iluminó el cielo exterior. Esta fue mucho más grande. La onda expansiva derribó cuadros de las paredes y envió platos al suelo. Alerta de emergencia a todos los ciudadanos, resonó el sistema de advertencia de la colonia. Busquen refugio inmediato. Estamos bajo ataque. Esto no es un simulacro. Jung-gu agarró la mano de su hija y corrió hacia la puerta. Afuera, el cielo de la mañana estaba lleno de formas imposibles.
Enormes naves colgaban en el aire sobre Nueva Busan como montañas oscuras. No se parecían en nada a las naves humanas. Estas naves tenían curvas y pinchos que dolía mirar. Fuego verde brotaba de sus armas. «¡Muévanse! ¡Todos! ¡Muévanse!», gritó el capitán Mon Hou-yun mientras corría por la calle. Su uniforme de seguridad ya estaba rasgado y ensangrentado. «A los refugios subterráneos ahora». Las familias salían de las casas y edificios de apartamentos. Los padres cargaban niños que lloraban. Los ancianos cojeaban tan rápido como podían. Todos gritaban, pero el ruido del ataque era más fuerte que las voces humanas. Las naves alienígenas dispararon de nuevo. Esta vez, el fuego verde alcanzó la principal planta de energía de la colonia. La explosión fue tan brillante que la gente tuvo que cubrirse los ojos. Cuando volvieron a mirar, la planta de energía había desaparecido. En su lugar había un charco de metal fundido y rocas ardiendo. Jaiun-gu se abrió paso entre la multitud, todavía de la mano de Gen. Tenían que llegar al centro de comando. Como comandante de la colonia, necesitaba coordinar la defensa y la evacuación. ¿Pero qué defensa? Nueva Busan tenía oficiales de seguridad con armas simples. Estos alienígenas tenían naves que podían derretir edificios. Señor, comandante Park. El doctor Gu Jin Kang apareció a su lado, ayudando a una mujer herida a caminar. Estoy abriendo todos los refugios de emergencia. Podemos salvar a algunas personas si nos movemos rápido. Hazlo, dijo Jun Gu. Lleva a todos los que puedas bajo tierra. Otra ola de fuego verde barrió la colonia. El hospital desapareció en un destello de luz. La escuela donde los niños habían estado aprendiendo justo ayer se convirtió en un cráter. El mercado donde los vendedores habían vendido pan fresco ahora era un naufragio ardiente. La teniente Jungian los recibió en el centro de comando. Era joven pero valiente y había logrado que los sistemas de emergencia funcionaran con energía de respaldo. Señor, he enviado señales de socorro a la Tierra y a todas las demás colonias. Estamos recibiendo llamadas similares de Nueva Seoul, Nueva Deu y otros 9 asentamientos. Ingu sintió que su corazón se hundía. Todas las 12 colonias. Todas las 12, señor. Ataque coordinado. Mismos tiempos, mismos métodos. El centro de comando se sacudió cuando otra explosión golpeó cerca. A través de las ventanas, pudieron ver soldados alienígenas moviéndose por las calles. Los Borak eran criaturas altas que se movían como lagartos mortales. Llevaban armas que disparaban rayos de luz roja. Cualquier cosa que tocaran los rayos rojos simplemente dejaba de existir. Necesitamos evacuar, dijo Muno. El edificio no sobrevivirá a otro impacto directo. Todavía no, respondió Yang-gu. Necesitamos ganar tiempo para que la gente llegue a los refugios. Abrió un canal a todos los oficiales de seguridad. Este es el comandante Park. No podemos ganar esta pelea, pero podemos salvar vidas. Formen líneas defensivas alrededor de las entradas de los refugios. Manténganlas todo el tiempo que puedan. Los oficiales de seguridad de Nueva Busan no eran soldados. Eran personas comunes que se habían alistado para ayudar a sus vecinos. Pero cuando sus vecinos más los necesitaron, no huyeron. Tomaron sus armas simples y se enfrentaron a los invasores alienígenas. Moono dirigió a un grupo de oficiales para defender el complejo de refugios. A Junji llevó a otro grupo para proteger a las familias que huían hacia el complejo de refugios C. Sabían que no podían detener a los Vortak. Pero cada minuto que ganaban significaba que más civiles podrían sobrevivir. La batalla fue inútil desde el principio. Las armas humanas rebotaban en la armadura Borak. Los alienígenas se movían con terrible velocidad y precisión. Sus armas de haz rojo cortaban paredes y vehículos como papel. Pero los humanos lucharon de todos modos. Mono murió defendiendo la entrada al complejo de refugios A, dando su vida para que 300 familias pudieran ponerse a salvo bajo tierra. Junji duró más en el complejo B, usando vehículos destruidos como cobertura mientras casi 500 personas escapaban detrás de ella. En el centro de comando, Jaiun-gu hizo su última transmisión a la Tierra. Aquí el comandante Jaiun-gu Park de la colonia de Nueva Busan.
Estamos bajo ataque de fuerzas alienígenas desconocidas. Superioridad tecnológica masiva. Las defensas de la colonia han fallado. Estimamos 40.000 bajas civiles. Estamos implementando protocolos de supervivencia de emergencia. Hizo una pausa mientras otra explosión sacudía el edificio. A través de la estática del equipo dañado, pudo escuchar informes similares de las otras 11 colonias. Todas estaban muriendo. Al comando de la Tierra, a mi familia en casa, a cualquiera que reciba este mensaje, recuérdenos. Recuerden que intentamos construir algo bueno aquí. Recuerden que morimos libres. La transmisión terminó cuando un arma de Asborak cortó el centro de comando por la mitad. Bajo tierra, el Dr. Wu Jin Kang organizó a los supervivientes en las redes de refugios. Los complejos subterráneos habían sido construidos para proteger contra desastres naturales, no contra una invasión alienígena. Tenían comida, agua y aire para varios meses, pero también tenían 8.000 personas aterrorizadas hacinadas en espacios diseñados para la mitad. Jin Kim se sentó en una esquina, sosteniendo sus notas de investigación. Las cuevas donde había estudiado las ruinas Borak ahora estaban llenas de refugiados humanos. La ironía no se le escapó. Debería haberlo sabido, le susurró a Timán. Los símbolos en su escritura iban a regresar. ¿Cómo pudiste haberlo sabido?, respondió Tamman. Han desaparecido durante miles de años. Soyoung Choi ayudaba a cuidar a los heridos. Muchas personas habían sido quemadas por las armas de fuego verde. Otros resultaron heridos por el pánico al buscar refugio. Los médicos de la colonia trabajaron sin descanso, pero tenían suministros limitados. En la superficie, los Borak destruyeron metódicamente todo lo que los humanos habían construido. Usaron sus armas para fundir las granjas de nuevo en tierra cruda. Colapsaron las minas y las fábricas. Quemaron las casas, las escuelas, los teatros donde los niños habían reído con películas de la Tierra. Al anochecer, Nueva Busan había desaparecido. 50.000 personas habían vivido allí esa mañana. Ahora 42.000 estaban muertas, y 8.000 se escondían bajo tierra como animales asustados. La misma escena se repitió en otros 11 mundos. Las colonias fronterizas que habían sido el orgullo de la humanidad eran ahora ruinas humeantes. Familias que habían trabajado durante años para construir nuevos hogares estaban muertas o sin hogar. El líder supremo de guerra Gestol se paró en el puente de su nave insignia, mirando el planeta que los humanos habían llamado Nueva Busousan. Sus guerreros habían hecho un excelente trabajo. La escoria había sido exterminada rápida y eficientemente. Envíen un mensaje a todas las civilizaciones de este sector, ordenó. Que sepan que el Imperio Borak ha regresado. Que sepan lo que le sucede a aquellos que traspasan nuestros antiguos territorios. El mensaje se difundió por el espacio, transmitido en todas las frecuencias de comunicación conocidas. Aquí el líder supremo de guerra Hexile del Imperio Borak. Hoy hemos reclamado 12 mundos que pertenecieron a nuestros ancestros. La infestación humana ha sido purgada. Que esto sirva de advertencia a todas las especies inferiores. Estamos reclamando lo que es nuestro. Aquellos que se interpongan en nuestro camino se enfrentarán a la extinción. La era de la dominación Borak ha comenzado de nuevo. La flota Borak partió, dejando atrás solo muerte y silencio. Habían logrado su objetivo con pérdidas mínimas. Los humanos habían demostrado ser incluso más débiles de lo esperado. La mayoría había muerto sin disparar un solo tiro. En los refugios subterráneos, los supervivientes escucharon el silencio de arriba. No más explosiones, no más gritos, solo el silencio de un mundo muerto. Yu Jun Seo, un ingeniero de minas que se había convertido en el funcionario superviviente de mayor rango, reunió a los líderes del grupo. Tenemos raciones de emergencia para 4 meses, dijo. Los recicladores de aire deberían funcionar durante al menos un año, pero necesitamos hacer contacto con la Tierra. Necesitan saber lo que pasó aquí. Yajin Park, ahora huérfana a los 8 años, se sentó con los otros niños en el área de la escuela improvisada. Los maestros intentaban mantener una sensación de vida normal,
pero todos sabían que nada volvería a ser normal. ¿Volverá papá?, le preguntó a uno de los maestros. El maestro, conteniendo las lágrimas, abrazó a la pequeña. No lo sé, cariño, pero él querría que fuéramos valientes. El mensaje finalmente llegó a la Tierra 3 días después, transmitido a través de un sistema de retransmisión automatizado. La noticia golpeó el espacio humano como una onda de choque. 12 colonias, más de 600.000 personas desaparecidas en un solo día. La humanidad acababa de descubrir que no estaban solos en el universo. Lo habían aprendido de la peor manera posible. Pero los Borak también habían aprendido algo, aunque aún no se daban cuenta. Habían aprendido la ubicación del espacio humano. Se habían anunciado como enemigos de la humanidad, y la humanidad estaba a punto de recordar porque sus ancestros habían conquistado un planeta lleno de depredadores. La noticia llegó a la Tierra un martes por la mañana. El almirante Chang Ho-sin estaba tomando café en su oficina cuando llegó la alerta de emergencia. Al principio, pensó que era un simulacro de entrenamiento. 12 colonias destruidas en un solo día. Sonaba imposible. Luego vio las grabaciones. Las imágenes de la transmisión final de Nueva Busan mostraban naves alienígenas flotando en el cielo como pesadillas flotantes. El metraje era inestable y breve, pero era real. Chango había pasado 30 años en la Armada de Defensa Terran. Conocía la diferencia entre la ficción y la realidad. En una hora, el Consejo de Defensa Terran estaba en sesión de emergencia. Las personas más poderosas del espacio humano se reunieron en la sala de reuniones segura debajo de Ginebra. La presidenta Miang Lee se sentó a la cabecera de la mesa, con el rostro pálido pero determinado. «Muéstrales todo», le dijo a Chang Hou. El almirante activó la pantalla holográfica. Las imágenes eran difíciles de ver. Colonias en llamas, familias huyendo, los momentos finales de valientes oficiales de seguridad tratando de ganar tiempo para que los civiles escaparan. 612.000 muertos confirmados. Chuno informó de 8.000 supervivientes en refugios subterráneos en 4 mundos diferentes. Las otras 8 colonias no tuvieron supervivientes en absoluto. El ministro de Defensa Kyobung Suan se inclinó hacia adelante. ¿Qué sabemos de estos Borak? Muy poco, admitió Chango. Nuestros equipos de xenobúsqueda encontraron referencias a ellos en ruinas antiguas, pero pensamos que estaban extintos. Claramente, nos equivocamos. La presidenta Lee se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la gente de la Tierra seguía con sus vidas normales. Aún no sabían que todo había cambiado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Chango consultó su tableta de datos. Desconocido. Podrían atacar la Tierra mañana, o podrían esperar años. No tenemos información sobre sus intenciones más allá del mensaje que transmitieron. El mensaje había sido bastante claro. Los Borak consideraban a los humanos como escoria que infestaba su antiguo territorio. No habían mostrado interés en la negociación ni en la misericordia. ¿Cuáles son nuestras opciones militares?, preguntó la presidenta Lee. El general Dun Yun dio un paso adelante. Era un hombre callado que rara vez hablaba en estas reuniones. Pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Tenemos opciones, dijo simplemente. Pero necesitamos activar protocolos que han estado inactivos durante décadas. La sala quedó en silencio. Todos sabían a qué protocolo se refería. Después de que terminaran las guerras de unificación terranas hace 50 años, la humanidad había tomado una decisión. Se centrarían en la exploración, la colonización y el desarrollo pacífico. La infraestructura militar masiva que había conquistado la Tierra se reduciría, se ocultaría o se convertiría para uso civil, pero nunca se destruyó. El protocolo del dragón, dijo la presidenta Lee en voz baja. El general Yong asintió. Todas las principales instalaciones industriales de la Tierra en los mundos centrales tienen capacidad de doble uso. Cada astillero civil puede producir buques de guerra. Cada laboratorio de investigación tiene programas de desarrollo de armas. Cada operación minera puede producir recursos militares. Activó otra pantalla que mostraba la verdadera capacidad industrial de la Tierra. Los números eran asombrosos. En 6 meses,
podemos movilizar más potencia de fuego de la que el resto de la galaxia haya visto jamás. Pero una vez que comenzamos, no hay vuelta atrás. La reputación pacífica de la humanidad desaparecerá para siempre. La presidenta Lee miró a su alrededor. Eran buenas personas que habían pasado sus carreras construyendo un futuro mejor para la humanidad. Ahora tenían que decidir si despertar a los dragones que sus antepasados habían dormido. Mataron a nuestras familias, dijo. Destruyeron nuestros hogares. Creen que somos débiles porque elegimos la paz. Su voz se endureció. Muéstrales cómo se ven los dragones cuando están despiertos. La votación fue unánime. En cuestión de horas, se enviaron órdenes clasificadas a todos los mundos humanos. Los gerentes de fábrica que pensaban que fabricaban equipos agrícolas descubrieron que en realidad fabricaban motores de tanques. Los científicos que creían que estudiaban la minería de asteroides aprendieron que habían estado desarrollando armas capaces de destruir planetas. Los capitanes de barco que transportaban carga descubrieron que sus buques podían convertirse en buques de guerra en semanas. La doctora Jansu Beck recibió sus órdenes en la estación de investigación Titán. Durante 20 años, había dirigido un equipo que estudiaba sistemas de propulsión avanzados. En realidad, el proyecto Ragnarok había estado desarrollando armas que podían destruir sistemas solares enteros. ¿Estás segura de esto?, preguntó su asistente, el Dr. Mino Choi. Estaba mirando las especificaciones de algo llamado torpedo cuántico. Los detalles técnicos lo ponían nervioso. Los Borak tomaron su decisión, respondió Jansu. Ahora vivirán con las consecuencias. El capitán Kionam recibió sus órdenes mientras comandaba una nave de exploración en el sistema exterior. El TDF Insin era oficialmente una nave de investigación. Extraoficialmente, era uno de los 12 buques de guerra experimentales que representaban la vanguardia de la tecnología militar humana. Señor, dijo su oficial de comunicaciones. Nos están llamando a los astilleros de Marte para mejoras de equipo. Ko sonrió sombríamente. Después de años de fingir ser un explorador pacífico, finalmente podía hacer para lo que fue entrenado. El Enchan y sus naves hermanas se convertirían en el núcleo de algo llamado Escuadrón Ira. La movilización ocurrió más rápido de lo que cualquiera creyó posible. Siglos de experiencia industrial humana combinados con automatización avanzada permitieron a planetas enteros pasar de la producción civil a la militar en semanas. La almirante Hai-Jun Park, hermana del difunto comandante Park, tomó el mando de las operaciones de la flota. Había pasado su carrera al mando de buques de protección mercante que en realidad eran buques de guerra disfrazados. Ahora el disfraz podía quitarse. ¿Cuántas naves podemos desplegar?, preguntó la presidenta Lee durante una reunión de estrategia. En 6 meses, 2.000 naves capitales más buques de apoyo, respondió Jaun. En 12 meses, podríamos construir 10.000 más. Los números sorprendieron incluso a los funcionarios del gobierno. Conocían el protocolo del dragón en teoría, pero verlo en acción era diferente. El general Jung coordinaba las fuerzas terrestres. El cuerpo de marines Terran había sido oficialmente disuelto después de las guerras de unificación. En realidad, se había reorganizado como especialistas en seguridad colonial y equipos de respuesta a emergencias. Ahora los marines estaban desempolvando su armadura de poder y recordando cómo luchar en guerras reales. El ingeniero jefe San Min Hug trabajó las 24 horas del día en los astilleros de Luna. Sus equipos estaban convirtiendo buques civiles y construyendo nuevos buques de guerra a un ritmo increíble. Los astilleros que habían construido transatlánticos y cargueros ahora producían instrumentos de destrucción. Los Vortic creen que nos sorprendieron, les dijo Sunman a sus trabajadores. Esperen a ver lo que podemos construir cuando estamos motivados. Pero el trabajo más importante se estaba realizando en laboratorios secretos de todo el espacio humano. Los investigadores de armas que habían pasado décadas en proyectos teóricos finalmente estaban viendo sus creaciones construidas y probadas. Las nuevas armas eran aterradoras. Misiles de nanobots que podían atravesar cualquier material conocido, bombas gravitacionales que podían colapsar estrellas, sistemas de bombardeo cinético que disparaban trozos de metal a velocidades cercanas a la de la luz.
Estas armas violan 17 tratados de paz diferentes, dijo la preocupada presidenta del Comité de Ética, la doctora Su Jin-yu. La cuarta acción violó el tratado más importante de todos, respondió la presidenta Lee. Declararon la guerra a la humanidad. Ahora verán lo que eso realmente significa. La transformación no fue solo militar. La cultura humana también estaba cambiando. Los pacíficos colonos y comerciantes recordaban que sus antepasados habían sido guerreros. El arte, la música y la literatura comenzaron a reflejar temas de venganza y justicia. Los presentadores de noticias que habían pasado sus carreras informando sobre acuerdos comerciales y festivales culturales ahora discutían estrategias militares. Los niños que habían jugado a la exploración y el descubrimiento comenzaron a jugar a batallas y conquistas. El mensaje a los Borak también se estaba preparando. No sería una nota diplomática ni una declaración formal de guerra. Se entregaría en el lenguaje universal que los Borak claramente preferían. Violencia abrumadora. Quieren enviar un mensaje sobre lo que les sucede a las especies inferiores, dijo la presidenta Lee durante una reunión de estrategia final. Enviémosles una respuesta. El almirante Chang Hou-sin revisó los planes de batalla una vez más. La flota humana se dividiría en grupos de ataque, cada uno más poderoso que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Atacarían las posiciones Borak simultáneamente, tal como los alienígenas habían hecho con las colonias humanas. Pero esto sería diferente. Los Borak habían matado a civiles y destruido asentamientos pacíficos. Los humanos atacarían instalaciones militares y líderes de guerra. Estaban enojados, pero no eran monstruos. 6 meses de preparación, anunció Jango a los comandantes reunidos. Entonces lanzaremos la operación Aliento de Dragón. Los Borak querían despertarnos. Ahora verán cómo nos vemos cuando estamos completamente despiertos. En los refugios subterráneos de Nueva Busousan, los supervivientes captaron extrañas señales de radio, voces humanas hablando en códigos militares, referencias a movimientos de flotas y pruebas de armas. Yuunio logró descifrar algunas de las transmisiones. Creo que la ayuda está llegando, les dijo a los otros supervivientes. Jaen Park, de 8 años, levantó la vista de su dibujo. Había estado dibujando a su padre y su antigua casa. Van a lastimar a los alienígenas malos como los alienígenas malos nos lastimaron a nosotros. Creo que sí, cariño, dijo Juan. Creo que la Tierra está muy enojada por lo que pasó aquí. En la superficie, los sensores automáticos detectaron la masiva acumulación militar en el espacio humano. Pero los Borak no estaban monitoreando el territorio humano. Habían descartado a la humanidad como una amenaza menor después de destruir las colonias fronterizas tan fácilmente. El líder supremo de guerra Hesl estaba planeando la siguiente fase de la expansión Borak. Confiaba en que nadie se atrevería a desafiar su imperio después de ver lo que le sucedió a las colonias humanas. Estaba a punto de aprender que los dragones dormidos sueñan con fuego. 6 meses después de las masacres, los Borak detectaron algo extraño. Sus sensores de largo alcance detectaron enormes firmas de energía moviéndose a través del espacio humano. Las naves se estaban reuniendo cerca de la Tierra y los mundos centrales en números que parecían imposibles. El líder supremo de guerra Hexile estudió los informes con leve interés. Los mamíferos están moviendo sus flotas mercantes, les dijo a sus oficiales. Quizás planean evacuar sus colonias restantes. El comandante de guerra Vexal estaba menos seguro. Las lecturas de energía son muy altas, líder supremo. Puede que no sean naves mercantes, siseó Hexal divertido. ¿Qué más podrían ser? Destruimos sus patéticas defensas en un solo día. Los humanos son animales de presa. Solo saben cómo correr y esconderse. La primera señal de que Hesl estaba equivocado llegó al borde de Ortak. La teniente comandante Boyong Lim comandaba una pequeña fuerza de tarea humana de naves que oficialmente no existían. Se movían por el espacio como fantasmas invisibles para los sensores Borak. Objetivo adquirido, informó su oficial táctico. Base avanzada Borak, exactamente donde la inteligencia dijo que estaría. Boyong miró la estación enemiga a través de la pantalla de su nave. Estaba construida en un asteroide,
fuertemente armada y supuestamente imposible de acercarse sin ser detectada. Los Borak habían usado bases como esta para lanzar su ataque contra las colonias humanas. Todas las naves, prepárense para un ataque sincronizado, ordenó. Entramos rápido, golpeamos fuerte y desaparecemos. Sin prisioneros, sin piedad. El ataque duró exactamente 17 minutos. Las naves furtivas humanas aparecieron de la nada. Dispararon armas que atravesaron los escudos Borak como papel y desaparecieron de nuevo antes de que el enemigo pudiera responder. Cuando terminó, la base avanzada era una nube de escombros brillantes. Ataques similares golpearon simultáneamente otros 12 puestos de avanzada Borak. Los alienígenas se encontraron frente a un enemigo que no podían ver, no podían rastrear y no podían combatir. Imposible, rugió Hessel cuando recibió los informes. Los humanos no tienen esta tecnología, pero sí la tenían. 50 años de investigación pacífica habían producido sistemas de sigilo que doblaban la luz y la energía alrededor de las naves, haciéndolas efectivamente invisibles. La misma tecnología que ayudó a los científicos humanos a estudiar fenómenos peligrosos podría hacer que las naves de guerra desaparecieran por completo. La guerra real comenzó 3 días después, cuando la flota principal del almirante Chango Sin llegó a Kepler 442c. El planeta donde Nueva Buzousan había muerto era ahora una base militar Borak. El propio Hexile comandaba la flota de ocupación desde su masiva nave insignia. «Señor, tenemos contacto», informó el oficial de sensores a bordo de la nave de mando de Chango, la TDF Soul. «Múltiples naves Borak en órbita. Se están moviendo para interceptar». Chango se paró en su puente, rodeado de pantallas que mostraban la situación táctica. La flota Borak era impresionante. 60 naves de guerra pesadas, cada una más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes. Sus armas podían derretir ciudades. Sus escudos podían detener misiles nucleares. Pero Chango no estaba impresionado. «Señala a la flota. Comiencen la formación de dragón. Apunten primero a sus naves capitales». La flota humana se extendió en un patrón que los Borak nunca habían visto antes. Cada nave apoyaba a las otras, creando campos superpuestos de fuego y protección. Donde los alienígenas luchaban como guerreros individuales, los humanos luchaban como un solo organismo. «¿Qué están haciendo?», se preguntó Besrol a bordo de la nave insignia de Hessel. Las naves humanas eran más pequeñas que las naves Borak, pero había muchas más. Se movían con una coordinación perfecta como un banco de peces o una bandada de pájaros. «Están muriendo», declaró Hexile. Ordenó a su flota que abriera fuego. El primer intercambio de fuego de armas iluminó el espacio como un nuevo sol. Los cañones de plasma Fortac, que habían derretido ciudades humanas, golpearon los escudos humanos y simplemente desaparecieron. La energía fue absorbida, redirigida y utilizada para alimentar las armas humanas. A cambio, los humanos respondieron con armas que los Borak nunca habían imaginado. Los torpedos cuánticos atravesaron los escudos Borak como si no existieran. Los misiles de nanobots devoraron la armadura del casco alienígena como ácido. Los proyectiles cinéticos que se movían al 90% de la velocidad de la luz perforaron los agujeros de las naves Borak más grandes. «Escudos fallando», gritó un oficial Borak. «Brecha en el casco en las cubiertas 12 a 15». Hexile no podía creer lo que veía. Sus poderosos buques de guerra, que habían conquistado docenas de mundos, estaban siendo destruidos por criaturas que había descartado como escoria. El capitán Kionam lideró el escuadrón Ira en el ataque más devastador. Su nave, el TDF Insin, había sido disfrazada de nave de investigación durante 20 años. Ahora revelaba su verdadera naturaleza como uno de los buques de guerra más avanzados jamás construidos. «Objetivo la nave insignia», ordenó Ko. «Todas las armas a máxima potencia». El Inchan y sus naves hermanas concentraron su fuego en el buque de mando de Hexile. Los nuevos sistemas de armas que habían sido teóricos apenas unos meses antes demostraron ser terriblemente efectivos en combate. Los escudos de la nave insignia colapsaron bajo el asalto. Pero los humanos no habían terminado. Habían aprendido sobre la guerra de armas combinadas durante su propia historia violenta.
El combate espacial fue solo el comienzo. El comandante Hyune-o lideró la primera oleada de marines humanos para aterrizar en la superficie del planeta. Cayeron desde el espacio en cápsulas blindadas protegidas por escudos que podían detener cualquier cosa que les dispararan los Borak. Los marines que emergieron de esas cápsulas no se parecían en nada a los pacíficos colonos que los Borak habían masacrado. Llevaban una armadura de poder que los hacía más fuertes y rápidos que cualquier guerrero alienígena. Sus armas podían atravesar las fortificaciones Borak. Sus tácticas habían sido perfeccionadas a través de siglos de guerra humana. Por Nueva Busausan, gritó Hyune mientras lideraba la carga contra una posición terrestre Borak. Por todos nuestros muertos. Las fuerzas terrestres Borak esperaban luchar contra los mismos humanos indefensos que habían masacrado hacía 6 meses. En cambio, se enfrentaron a soldados que se movían como máquinas y luchaban como demonios. Los marines humanos coordinaron sus ataques con bombardeos orbitales, apoyo aéreo y guerra electrónica. En el espacio, la batalla ya había terminado. La flota Vortic estaba rota, ardiendo o huyendo. La nave insignia de Hesl estaba lisiada y a la deriva. La mayoría de sus oficiales estaban muertos. Imposible, susurró, viendo cómo las naves humanas se movían entre los restos de su flota como depredadores cazando presas heridas. Eran débiles. Eran animales de presa. ¿Cómo se convirtieron en esto? Su oficial de comunicaciones, sangrando por una herida en la cabeza, logró enviar un último mensaje al alto mando Borak. Flota suprema destruida. Capacidad militar humana muy superior a las estimaciones. No son lo que creíamos. Alerten a todas las fuerzas. Alerten a todos. El mensaje se cortó cuando un grupo de abordaje humano llegó al puente de la nave insignia. Almirante Chango. Sin aceptó la rendición de Hesl en la misma sala donde el líder Vortak había planeado la masacre de las colonias humanas. El guerrero alienígena, tan orgulloso y seguro apenas unas horas antes, ahora se arrodillaba encadenado ante sus captores. Cometiste un error, le dijo Chango. Pensaste que éramos débiles porque elegimos la paz. Confundiste la misericordia con la indefensión. Gesto miró al almirante humano.